porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Hoy le doy la más cordial bienvenida a su programa A las 9 con usted de Periodismo Cultural, recordándole que este programa en este momento en vivo, mañana a las 8 de la mañana, se retransmite. Tenemos dos estaciones, digamos dos señales, C7 Cultura, que es en este momento 25.2 digital, y C7 Noticias 25.1. Entonces, en este momento estamos en vivo y mañana retransmisión a las 8 de la mañana. Y como lo hacemos cada mes de enero, el programa se refresca y se renueva con secciones diferentes que seguramente le van a interesar. Espero que así sea. Este enero está resultando interesante, cuando menos, ¿verdad? Pues hoy abrimos una nueva vertiente. ¿Qué le parece si usted y nosotros hablamos de literatura policíaca, novela negra? ¿Qué le parece esta nueva sección que estaremos hablando, de la cual estaremos hablando? Gracias al doctor Pepe Bru, que hoy ya está con nosotros y que además tiene entre sus especialidades literarias la novela negra. Es por eso que se nos ocurrió hacerle la invitación para que nos hablara de novela negra. Figuras como Agatha Christie, como Conan Doyle, en fin, Chesterton mismo, nuevas figuras como John Connolly, tienen sus personajes, y de todo esto hablaremos en su programa Las 9 con usted, en la nueva vertiente Novela Negra, el último martes de cada mes. Pepe Bru, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Yolanda, buenos días, auditorio. Vamos a empezar una serie de programas sobre este género nuevo. No es el más nuevo es de la ciencia ficción de principios del siglo XX, este es de mediados del siglo XIX, un género que ha dado muchísimos autores, un género muy, muy amplio, muy vasto. De hecho, tratar de abarcar en 12 programas es casi imposible. Vamos a tener una probadita de cada uno de los distintos tipos de autores, distintos subgéneros dentro de este género. Este género que se le ha llamado novela policíaca, novela policial, novela de crimen, novela de detectives, novela negra, aunque en realidad novela negra es un subgénero de la policíaca, thriller incluso, novela de suspenso. Hay algunos que incluso llegan a poner la novela de espionaje o las novelas de James Bond dentro de este tipo de novelas. Yo pienso que no, que es un género completamente distinto. Y bueno, iremos viendo en el transcurso de los 12 programas a algunos autores. La mayoría van a ser novelas. Desgraciadamente el género policíaco en un cuento no se presta a que se desarrolle por completo toda la trama, etcétera, a no ser que sea un cuento largo. De hecho, los tres que inauguran el género, los tres de Edgar Allan Poe, son cuentos largos, sí, novelas cortas, como se le quiera llamar. Y como siempre, cuando hay un nuevo género se requiere buscar el pedigrí, buscar de dónde vienen los antecesores lejanos. Y bueno, y siempre se dicen burradas, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos que dicen que esto empieza de hecho en la Biblia, con el asesinato de Abel, ¿verdad? Bueno. Y Dios es el detective que tiene que averiguar quién mató a Abel. Bueno, obviamente digo que es una tontería. Hay una que sí la ponen y puede tener algo de razón. Sófocles con su Edipo Rey, que en realidad esa tragedia es una investigación sobre el asesinato del rey Layo, que resulta que la mató el propio Edipo sin saberlo. Algunas raíces que tiene son la novela gótica, con Horacio Walpole, Castillo de Otranto, Los Tres Príncipes de Serendipity, Voltaire, Matthew Lewis con El Monje, y las memorias que escribió en 1828 un francés, François Vidocq, que era un ladrón, un informante, y luego fue policía. O sea que fíjate eso de que ladrones y policías al mismo tiempo ya venía desde la antigüedad. Pero en realidad es
es un género que, a diferencia, por ejemplo, del de la ciencia ficción, que no hay una fecha exacta en la ciencia ficción, sí se saben los antecedentes, los abuelitos de la ciencia ficción, Julio Verne y H.G. Wells, pero no se puede decir que alguien haya fundado el género de la ciencia ficción ya como tal. Aquí en este caso sí, Edgar Allan Poe en 1841 Sí. publica un cuento largo, novela corta, El doble asesinato de la calle Morgue, o los crímenes de la calle Morgue, o los asesinatos de la calle Morgue. De todos esos modos se conoce. Se encuentra en cualquier antología de Edgar Allan Poe, narraciones extraordinarias, cuentos. Yo tengo la edición de Alianza Editorial, que son 2 volúmenes, los cuentos completos de Edgar Allan Poe, traducidos por Julio Cortázar, lo que es una garantía. Entonces, ahí, con ese primer cuento, Doble asesinato de la calle Morgue, empieza el género policíaco. Escribió otros 2 cuentos en el mismo año, El misterio de María Roget y La carta robada. La carta robada. Cada uno de ellos tiene su interés, pero los veremos cuando hablemos de Edgar Allan Poe. Ahorita lo que quería dejar dicho es, bueno, más o menos cómo empieza, y en sus inicios es lo que se ha llamado novela clásica, novela enigma, porque se trata de descubrir quién es el asesino, quién es el criminal. Entonces, es una especie de juego entre el autor y el lector, donde el autor va dando pistas, pero no demasiado evidentes. El lector tiene que pescarlas y al final se nos descubre quién fue el asesino y nos damos cuenta que teníamos todas las pistas a nuestro alcance. Esto es un poco como, hay un ejemplo en una película, Sexto Sentido, es una película maravillosa, donde nos damos cuenta casi al final que el psiquiatra está muerto, pero ya lo sabíamos desde el principio. ¿Por qué se nos olvidó? Sí. Y el niño dice, es que yo veo muertos. Pues tenemos todos los elementos y no les hacemos caso. Entonces, cuando está bien armado, porque no se vale que nos digan que el asesino es, ay, se me había olvidado decirles que había un mendigo que pasaba por ahí y ese fue el asesino. No, eso no se vale. Bien, estamos esta mañana inaugurando una nueva vertiente en nuestro programa Literatura Policíaca, y yo quiero dar las gracias en este momento a Carlos Edu, que nos envía 2 libros, 2 nuevas novelas policíacas de los nuevos autores policíacos para ser rifados entre todos ustedes. Doy cuenta de este libro. John Connolly es el autor, y John Connolly es un dublinense. Es un nuevo valor de la novela policíaca. Nace en 1968 y fíjese, su personaje es un detective neoyorquino que se llama Charlie Parker y le dicen Bert. Curiosamente, como el jazzista, Birdie también recordarán, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención, dije, bueno, es extraño, pero este es el personaje de John Connolly, que se llama Charlie Parker, detective neoyorquino. Estuve leyendo esta novela para poder dar cuenta de ella ante todos ustedes, y se llama Todo lo que muere. Todo lo que muere, esta novela que maneja un campo semántico impresionante. El primer capítulo te captura porque está escrito a contrapunto. Por una parte, el detective se va a tomar unas copas y cuando regresa a su casa, después de haber tenido una discusión con su esposa, Susan, la encuentra asesinada, y a su hija también. Todo lo que muere se llama esta novela policíaca, y luego a contrapunto empieza uno a leer el reporte del forense, los datos que hay, y viene la búsqueda de quién fue el asesino. Primer capítulo, el asesinato de la esposa y la hija de Charlie Parker. Bert se llama así, el detective neoyorquino de John Connolly. Esto es de editorial Tusquets, por si usted quiere leerla, y se rifan 2 de estos libros para nuestros amigos radioescuchas, televidentes, cibernautas. Puede participar usted. 30 30 53 50 es nuestro teléfono para que marque, y le va a atender Ángeles. Muchas gracias a nuestra productora Ángeles Rodríguez, y usted participa de la rifa de estos 2 libros. John Connolly, nuevo autor de novela policíaca, su personaje es justamente Charlie Parker, y tiene toda una serie ya
y está seguida por las nuevas generaciones, por la juventud. Parece ser que ya se lee a este nuevo autor. A mí me sigue llamando la atención que se llama Charlie Parker, ¿no, Pepe? Pues sí, a lo mejor es una No sé especie si, de homenaje. tal vez, No sé, habría que ver otros libros de él para sí, ver cómo si es nace. una constante o... Sí. Pues aquí está John Connolly, Todo lo que muere. Se llama novela negra. Y este campo semántico, decíamos, Pepe, que es tan Pues sí. importante y que quien maneja una novela policíaca es porque conoce el género a profundidad. No puedes hacer una novela porque se te ocurre. Hay que tener No. todos los Claro, y elementos. bueno, y qué bueno que dijiste que es novela negra, porque yo estaba diciendo que como nació la novela Enigma, la novela clásica, Sí, con Edgar Allan Poe, que luego la continuó Arthur Conan Doyle, luego la continuó Agatha Christie y la continuaron cientos de autores. Y decía, son las pistas, y claro, cada vez había que poner sí. más escondidas y más enredosas las pistas, y prácticamente pues se fue agotando. Nos indican el primer corte de nuestro programa. A los 15 minutos vamos a ir a un corte. Le recuerdo el teléfono 3030-5350 para que usted también participe de la rifa. Hoy con nosotros novela policíaca, Pepe Bru, nuestro amigo y colaborador. Vamos a ir al corte y volvemos. A las 9 con usted. Continuamos. Continuamos con usted y tendremos la oportunidad de conversar con Sherlock Holmes, con Hercule Poirot, con Velasco Aranchain, todos estos personajes de literatura negra. Pero estamos con Pepe Bru, que hoy nos habla de lo que es y la diferencia entre novela enigma, novela negra, novela policíaca en este programa de introducción. Gracias, Víctor Carrillo, Pedro Sánchez. Gracias, Marcela Sahagún Padilla, muchas gracias por marcar. Marilu López. Gracias por la retransmisión. Nos dice, yo veo los dos programas en vivo y la retransmisión. Roberto Pérez, maestro Bru, en México primero son policías y luego son delincuentes. Opina Roberto López. Ahorita a propósito son al de mismo su tiempo comentario. las dos cosas. Josefina Yera, los felicito por la creatividad del programa. Gracias, Pina. Adelante, Pepe. Bueno, decía que cada vez se fue complicando más el tipo de asesinatos, de crímenes, de pistas que se daban. Hay una cosa curiosa, desde que lo inauguró el género Edgar Allan Poe, el narrador va con el detective aficionado, Auguste Dupin, y Auguste Dupin le comenta al narrador lo que va encontrando, lo cual permite que nosotros nos enteremos, porque si no, no sabríamos lo que pasa por la mente del detective. Sí. Lo mismo hace después Sherlock Holmes y Watson. Y eso además tiene la gran ventaja que sabemos que nunca vamos a ser tan listos como Sherlock Holmes, pero nos sentimos más listos que Watson. Decimos, este pobre imbécil no entendió nada y yo sí estoy entendiendo. Bueno, pero ya se fue complicando. De hecho, había ya hasta subgéneros, los misterios de cuarto cerrado, donde en un cuarto cerrado por dentro aparece un muerto. Entonces, ¿quién lo mató y cómo entró? Y con unas soluciones enredosísimas, pero ingeniosísimas a la vez. Y, bueno, también, como digo, no se vale que dijeran que al final había sido el mayordomo. Yo creo que eso salió de que ha de haber habido un bolón de novelas que el asesino era el mayordomo y ya de repente... Edgar Allan Poe pone 6 reglas que deben tener, las veremos cuando veamos Edgar Allan Poe, que debe tener una novela policíaca. Algunos autores luego las subieron a 10, a 20, a 30, a 40, a 50 reglas. A mí me gustan más lo sencillo y conciso de Edgar Allan Poe. Bueno, entonces decía, todo esto se fue complicando y se fue agotando. Pues ya no había, y además Agatha Christie le dio en la madre a todas las convenciones, porque hay una novela suya en donde se van moviendo en una isla aislada, obviamente, en una isla en la que no hay nadie más que 10 personas, se van moviendo todos y mueren los 10 asesinados. ¿Quién los mató y cómo? O sea, todos murieron. Hay otra novela suya en donde todos los personajes son el asesino, todos son el asesino. Hay una novela suya donde está narrada en primera persona y el asesino es el que está narrando.
O sea, bueno, Genial, Agatha Christie. Genial, iba cambiando y dándole en la torre. Bueno, para eso son las reglas, para Sí. que los autores geniales la rompan e innoven. Pero bueno, todo esto a mediados de los 30, además con la Segunda Guerra Mundial, con el nacimiento de una serie real de publicaciones que se llamó la Série Noire en Francia, la serie negra, y varias novelas que tenían como en el título la palabra negro, la novia vestida de negro, cortina negra, etc. La Dama Negra. La Dama Negra. O de Dio negro. nacimiento a lo que se llama el género negro, la novela negra. En esa novela negra, desde el principio sabemos quién es el asesino. O sea, no se trata de descubrir al asesino. Se trata de ver cómo lo van a atrapar, los procedimientos, las motivaciones que tuvo. En la novela clásica, el asesino es un individuo. En la novela negra, es más bien la sociedad la que provoca que salga ese tipo de asesinos y ya no es uno solo. Voy a poner el caso de una novela que se hizo película y todos la han de haber visto, El Padrino. Desde el principio sabemos quiénes son los asesinos, pues son todos. Lo que pasa es que de repente unos nos caen más bien que otros. Claro. Y entonces, bueno, a ver cómo libran la cosa, a ver cómo se vengan, a ver cómo se matan unos a otros. Entonces, esa es la novela negra. Obviamente, esa novela negra es más cercana a la realidad. De hecho, en la novela clásica, en la novela Enigma, no hay subtramas amorosas. Normalmente lo ponen en un país lejano. En cambio, en la novela negra es en lo cotidiano. Uh-huh. ¿Sí? Esta que nos dijiste, pues es en Nueva York. Sí. Todo lo que muere. Edgar Allan Poe lo pone en París, la calle Morgue. Sherlock Holmes. En Londres. Lo pone en Estados Unidos. Aunque ahí vive Sherlock Holmes, un estudio en Escarlata, buena parte está en Estados Unidos. Entonces, ¿para qué? Para que no nos distraigamos con otras subtramas, etc. En cambio, en la novela negra se chiste son las subtramas. La creación casi de una atmósfera. La creación de todo eso. Uh-huh. Siguen las llamadas. Jorge Valencia Ruiz nos pregunta si El Almohadón corresponde a novela negra. No, yo diría, salvo la mejor opinión de Pepe, este es un género de terror, Horacio Quiroga, ¿verdad? El Almohadón de Pluma. Si se refiere al Almohadón de Pluma, es una novela, es un cuento fantástico de terror. ¿Sí? Uh-huh. Estamos en vivo con usted, 3030-5350, y hablamos de la diferencia entre novela enigma, novela negra, novela policíaca, hoy inaugurando una nueva vertiente en nuestro programa. Adelante, Pepe. Bueno, entonces las dos son novela policíaca. La novela enigma o novela clásica, de los dos modos se le conoce. Clásica, ¿por qué? Porque fue la primera. Novela enigma para acordarnos que ahí se trata de un enigma que hay que descubrir, o al asesino o al autor del crimen. Por ejemplo, en La Carta Robada no hay ningún asesinato, hay un robo. Sí. Y hay que descubrir, es más, sabemos el autor del robo, pero hay que descubrir dónde está. Esa carta robada. Con una solución muy ingeniosa, no la quiero vender ahorita, porque aunque la siguiente sesión, la de febrero, la dedicaremos a la novela enigma, igual que después le dedicaremos una a la novela negra. En la de marzo veremos a Edgar Allan Poe con su detective aficionado Auguste Dupin. Entonces tienen 2 meses para leer 3 cuentos deliciosos: el doble asesinato de la calle Morgue, El misterio de María Roget y la carta robada. Son cuentos de 20 páginas, 30 páginas, que los leen en una tarde. Entonces tienen 2 meses para disfrutar esos 3 magníficos cuentos. Son muy conocidos, a lo mejor dicen, yo ya los leí, ya los vi en el cine. Vuélvanlo a leer, porque vale la pena. Por ejemplo, el de la calle Morgue, todo el mundo a lo mejor ya sabemos de qué se trata y quién fue el asesino o el culpable. Pero si leemos con atención el principio, cuando va hablando Auguste Dupin, es genial. Sí. Porque ahí explica cómo es el método deductivo. Muy bien.
Vamos a ir al siguiente corte recordándole a usted que estamos rifando dos libros, dos novelas de John Connolly, Todo lo que muere, con su detective neoyorquino Charlie Parker. Vamos a continuar, pero antes todavía tenemos un par de minutos. Me gustaría que hiciésemos un recorrido muy rápidamente sobre esos personajes, sobre esos detectives, digamos Sherlock Holmes, digamos Velasco Chain, digamos Hércules Poirot, para recorrer algunos de los Bueno, principales. algunos de los que vamos a ver. Exacto. Ya hablé de Edgar Allan Poe con Auguste Dupin. El siguiente que veremos va a ser Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. Sí. Los dos con el método deductivo, con la deducción, usando el cerebro y deduciendo. Algunos decían, bueno, es que si Sherlock Holmes viviera en la actualidad, ¿qué tecnología usaría? Bueno, usaba la tecnología que había en la época, la Sí. lupa. Esa era la tecnología Sí. que había en la época. Bueno, vamos a ver a Agatha Christie con sus dos detectives. Hércules Poirot. Hércules Poirot, que usa las células grises. Él está convencido que las células grises de su cerebro es lo máximo. Y una viejita deliciosa, Miss Jane Sí, Marple, hombre, me encanta. que ella encuentra a los asesinos porque todo lo ve parecido a lo que pasa en su parroquia. Sí. Entonces dice, ay, esto se Mrs. parece Marple. a la sobrina de mi amiga que le pasó esto y aquello y lo demás allá. Y con eso va deduciendo y va viendo que pues lo mismo sucede en todas partes del mundo. Entonces Sí. por eso encuentra las relaciones. A partir de la condición humana, ¿no, Pepe? A partir de la condición humana. Es interesante en el caso de Agatha Christie que tenga dos detectives, Poirot y Mrs. Marple, porque es un hombre y una mujer con métodos completamente diversos. Y hay que decir que Monsieur Poirot es un intelectual, pero además con un corte moral muy claro, ¿eh? Es un caso muy especial de Sí. detective. Sí. Hay novelas suyas en que no salen ninguno de los dos detectives, pero bueno, no son las importantes. Las importantes o sale Hércules Poirot o sale Miss Jane Marple. Y los dos tipos de novelas en que aparecen son extraordinarios. Luego vamos a pasar a una especie de transición entre la novela Enigma y la novela negra, que yo le llamo, pues así, de transición, que es Chesterton con su padre Brown. Me encanta. El padre Brown, Sí. un personaje también delicioso, que Sí. es un padre, pues no sé si anglicano o protestante o católico. Es un padre católico. Sí, porque en algún momento habla de la confesión y menciona, pues alguien que en confesión oye tanto sobre el mal, se tiene que hacer un experto en el mal. Vamos a ir al corte y regresamos con usted recordando el teléfono 30 30 53 50 para que marque y se pueda llevar uno de estos libros de John Connell, Todo lo que muere, novela policíaca contemporánea. Es 30 30 53 50. Regresamos en un momento. A las 9 con usted. Continuamos. Yolanda Flores, qué gusto que estén tocando este tema, me encanta, gracias. Fernando Alemán Martínez, les felicito, los temas me parecen interesantísimos. Te saluda José Bru. Lupita Briceño, Guadalupe Briceño, dice saludos al doctor José Bru y al programa, muy esperado este tema. Espero que nos den una bibliografía, nos dice Mario Alberto Hernández, me gusta muchísimo el programa y lo veo diariamente. Luz Elena Hernández, pregunto al doctor Bru si la novela La Biblia de Neón o La Conjura de los Necios de John Kennedy y Toole son género policíaco. Juan Soto Magallón, saludos también al programa. ¿Qué dices, Pepe? La de Neón no la he leído. La Conjura de los Necios es una novela inclasificable, pero yo no la pondría dentro de lo policíaco. Obviamente, en cualquier novela, una parte de la trama, Sí. pues ahí hay un pequeño misterio, un crimen o algo, pero eso no basta para decir que ya es una novela del género policial. Voy a continuar, me faltaba efectivamente hablar sobre la bibliografía, voy a continuar con los detectives. Decía que Chesterton con su padre Brown, que él en vez de usar la deducción o la comparación con algo, usa la intuición. Entonces es un detective delicioso. En la novela negra, que hay una serie, hay una serie de duros, pues,
casi todos los programas de series de televisión y las películas, aparecen detectives de estos que son... A Sherlock Holmes sería imposible imaginarlo golpeándose con otro. En cambio, a los de la novela negra, van y les ponen una tunda, o ellos ponen una tunda. Dashiell Hammett, el Halcón Maltés, muchísimos. Como si es imposible abarcarlos a todos. Vamos a ver el que fue se considera uno de los inicios de la novela negra, un cuento, como en el caso de Edgar Allan Poe, un cuento de Ernest Hemingway, lo cual es una garantía, un cuento que se llama Los Asesinos. Un cuento corto, y entonces ahí veremos que algunas de las características. También vamos a ver a un francés cuyo detective es el inspector Jules Maigret, Sí. que es cosa curiosa, mientras los anglosajones usaban detectives aficionados, los franceses usaban detectives profesionales, un inspector de policía, que bueno, como ya no se trata de descubrir un crimen, estamos en la novela negra, sino de los procedimientos, etcétera, él lo que lo caracteriza es su humanismo. Se puede identificar perfectamente con el criminal, puede entender sus motivaciones. No son crímenes demasiado sangrientos, pero bueno, llega a una identificación con ellos. Cuando menos a una comprensión humana. Cuando menos, no, más que una comprensión, se llega a hacerse amigo de ellos. Es muy interesante. Bueno, Simenon escribió cerca de 500 novelas. Sí. Era una bestia escribiendo, al por mayor. Bueno, estoy exagerando, mejor no fueron 500, fueron 300. Y muchas de ellas con el inspector Maigret como protagonista. De ahí pasaremos a un detective un poco especial, Don Isidro Parodi. Don Isidro Parodi es un detective creado por la imaginación de Jorge Luis Borges y Bioy Casares, y aparece en un libro que se llama 6 poemas para Don Isidro Parodi. Ahí en la selección que tienes viene uno de ellos, Las 12 figuras del mundo. Son 6 problemas que le ponen a Isidro Parodi. Isidro Parodi lo que tiene de peculiar es que es un personaje que está en la cárcel por un crimen que no cometió. Y está en la cárcel. Y allí a la cárcel le llevan los casos y él, sin salir de la cárcel, los resuelve. Va y les dice, a ver, consíganme esto, consíganme el otro, averigüen esto. Y acá, ya, él solo, en la soledad de su celda, usando su cerebro, es novela enigma, es novela clásica, es cuento clásico, lo hace. Pasaremos luego uno de los programas de manera más o menos rápida por algunos escritores y detectives mexicanos. Vamos a ver a Rodolfo Usigli, con Ensayo de un crimen, a Rafael Bernal, con El complot mongol, que son los pioneros de este género en México, a Vicente Leñero, con Asesinato, que es parte de lo que se llama un subgénero que no tuvo demasiado auge, lo que se llama novela testimonio, que fue la que hizo Truman Capote con La sangre fría. Sí. Es una novela basada en un caso real, es entre una novela y un ensayo y una investigación real. Asesinato es el asesinato que hubo de los por el nieto de los Muñoz Izquierdo, Gilberto Muñoz Flores y Gilberto Muñoz Izquierdo. Y vamos a acabar por alguien que sí le ha dedicado bastante a eso y funda lo que se llama el neopolicíaco mexicano, Paco Ignacio Taibo II, con su detective Héctor Velasco Aranchaine, que es un detective a la mexicana, y un detective a la mexicana tiene
sus peculiaridades, como lo veremos en su momento. En todo esto, yo que siempre fui lector de novelas policíacas desde chico, me encantaba leer las novelas policíacas. Algunas cosas se me hacían como jaladas de los cabellos, porque, bueno, la coartada de algunos sospechosos es que no podía haber cometido el asesinato porque él se bajó del camión o del tren y el tren pasa a las 9:42. Y eso no le daba tiempo para llegar y cometer el asesinato. Y yo decía, ay, las 9:42, no inventen. Aquí en México eso sería imposible. Esa coartada no funcionaría. No funcionaría. Cuando fui a Europa, la sorpresa fue que efectivamente así era. Sí. Tú te paras en una estación del metro, en una estación de tren de las cercanías, en una estación de autobús, y te dice el siguiente vagón de metro, el siguiente tren, el siguiente camión pasa a las 9:18. A las 9:18, ni un minuto antes, ni un minuto después, está pasando el transporte público, la unidad. Imposible de creer, ¿no? Sí, 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 qué maravilla. Y en el caso de Paco Ignacio Taibo, me acordé porque lo han traducido a varios idiomas, entre ellos al alemán, y bueno, tenemos una cierta amistad, y comentaba que su traductora decía, oye, pero pues, ¿y por qué van a buscar a un detective? ¿Por qué no van a la policía? A ver, déjame que te explique cómo son las cosas en México. Sí. En cambio, en Alemania, o en Francia, o en casi cualquier país de Europa, bueno, Alemania, que es donde lo estaban traduciendo, si a alguien le pasa algo, lo primero que hace es acudir a la policía. Claro. Es interesante el caso de Paco Ignacio Taibo y yo les comparto que durante la Feria del Libro reciente, ahora en noviembre del año pasado, nos topamos con Paco Ignacio Taibo. Siempre trae unas camisetas muy especiales, muy contestatarias incluso, y en ese día lo abordamos directamente, como lo hacemos cada año, suele darnos entrevistas. Y yo le decía en un momento dado, oye Paco, ¿por qué has dejado descansar tanto tiempo a Velasco Arainchain? Y le digo, es que tiene miedo Velasco Arain con la situación de México en este momento. No, dice, ahí viene Velasco Arain nuevamente. Y este fragmento de la entrevista, sin duda la vamos a preparar cuando hablemos de Velasco Arain. Lo ponemos. Sí, ahí está. Que va a ser al final. Sí, con un humor muy especial, es muy simpático y muy corrosivo, pero al mismo tiempo muy contestatario. Además, fíjate, Héctor Velasco Arainchain, sí, hijo de vasco y de irlandesa. ¿Qué tal? En México. Y me encanta porque uno de sus primeros libros, el inspector dice, a la mierda todo, la esposa, el trabajo y la vida misma, me voy a convertir en detective privado. Era ingeniero Velasco Arainchain. Sí, era ingeniero. Y entonces se convierte en detective privado. Y como no puede sobrevivir en México como detective privado, sí, renta un cuarto con un fontanero, con un tapicero. Sí. Están entre cuatro compartiendo la oficina. Además, sus temas. Yo empecé a seguir sus novelas desde la primera, me gustaron mucho. La muerte de un viejo campeón de lucha libre, me encanta. Que después quisieron hacer la película, pero ya sabemos, la novela siempre es otra cosa. El rescate del pectoral de Moctezuma, que una examante ranchera de un expresidente se había robado. Y otras historias. Está mezclando ahí el humor, el suspenso en Velasco Arainchain. Y hay otras novelas suyas que no aparece Velasco Arainchain, pero con mucho humor. Se burla, es un poco como Goethe. Sí. La lejanía, la cercanía del tesoro, el general bigotón ese. Sí, epítetos como eso, ¿no? Epítetos como eso, que es que son los títulos. Sí. Bueno, y tiene una novela que se llama Héroes Convocados, donde para vengarse de Díaz Ordaz, convoca a Sherlock Holmes, al séptimo de caballería, al el pirata de la Malasia, a los tres mosqueteros, por eso se llama Héroes Convocados, allí todos aparecen.
Bien, vamos a ir en este momento a un corte más, recordándole que el teléfono 3030-5350 está a sus órdenes. Se puede llevar 2 novelas que estamos ofreciendo hoy de Editorial Tusquets, de John Connolly, la nueva literatura policíaca, Todo lo que muere se llama. En un momento regresamos para seguir conversando sobre novela policíaca, hoy con la participación de Pepe Bru, aquí en su programa. Corte y regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Tenemos numerosas llamadas del público. Gracias por estar participando con nosotros esta mañana. A ver, estas ya les dimos lectura. Vámonos con estas otras que tengo por acá. Gracias, Angelito. 3030-5350 son nuestros teléfonos para que usted participe. Pedro Pérez Guevara, de La Normal. ¿En qué librería, en qué editorial se pueden comprar estos libros que nos den bibliografía? En realidad, en cualquier librería usted va a encontrar estos libros. Los que hemos mencionado que hay Sí. que leer para Sí. dentro de 2 meses, que es Edgar Allan Poe, y el siguiente, que será Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, se encuentran en cualquier librería, en numerosas ediciones. Exactamente. Ahora, en este caso, quiero decirles que no estamos hablando ya, rompemos con lo anterior, fueron 2 diplomados, literatura mexicana, literatura latinoamericana. Punto y aparte, ahora es otra vertiente, no es un diplomado, no hay una lista de temas, en realidad estaremos mencionando conforme avancemos, ¿no? Sí, hay un proyecto de temario, pero lo iremos modificando, va a ser Así es. dinámico dependiendo de la Sí. retroalimentación que tengamos y de, pues, como vayamos sintiéndonos también Claro. tú y yo. Carla Patricia Castañeda, saludos, felicita a Pepe Bru, muchas gracias, Carla. Jesús Ortiz Valdivia, saludos a todos en el programa, me anoto en la rifa. Alicia Bermúdez, novelas policíacas, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Nos pasaron la lista? No, subrayo, no es un diplomado, es hablar de novela policíaca y con toda libertad se irá hablando, digamos, de los temas conforme vayamos viéndolo sobre la marcha. Carlos Peguero, saludos al maestro Bru, me encanta el tema. Hay mucha interferencia en FM por la radio, nos dice Carlos Peguero. Lo vamos a reportar, muchas gracias. Irene Chang de Puerto Vallarta, felicito a los doctores que están hoy en el programa, gracias. Me apunto de nuevo, nos dice Irene Chang, magnífico. Arcelia Betancourt nos comenta, ya se cerró el curso de García Márquez que está dando Yolanda y Crónica de una muerte anunciada, es novela policíaca. No y no. Es decir, sí, el curso ya se cerró, ya está el cupo resuelto y ya vamos en la 3ª clase mañana, entonces ya no se puede, ya haremos un segundo curso en este caso sobre 100 años de soledad. Y en relación con García Márquez, definitivamente no es novela policíaca, Crónica de una muerte anunciada, porque la genialidad de García Márquez es que en las primeras páginas nos dice quién fue el que mató, nos dice cómo se resolvió el asesinato. No radica en ello el juego de suspenso de la novela. Radica en que todo el pueblo pudo haberlo evitado y no lo hace. Es Aunque genial. la podríamos considerar como novela negra. Novela negra, sí sabemos quién fue Sí. el asesino Sí. y hay que ver cómo se resuelve. Es una crónica. Acuérdense que esa es la diferencia entre la novela Sí. clásica y la novela negra. En la novela clásica hay que averiguar quién fue el culpable. Sí. En la novela negra lo sabemos desde el principio. Juan José González Cortés felicita por el tema y participa, por supuesto, así como Jorge Rentería, como Jesús Ortiz Valdivia, en fin, todas estas llamadas que me están entregando participan en la rifa de 2 libros. ¿Te parece si vamos a la rifa de una vez, Pepe, y luego damos la bibliografía? Muy bien. Porque luego nos precipitamos hacia el final y no queda claro quiénes son los ganadores esta mañana. Muy bien. ¿Quieres tomar 2 papeletas, por Tomo favor, 2 todas papeletas. estas? Y Esta tú es mismo una. leerla. Bueno, yo leo las papeletas. Y esta es la otra. Bien, tenemos a Alicia Bermúdez, que se lleva Todo lo que muere de John Connolly, de Editorial Tusquets, así como Irene Chang, de Puerto Vallarta. Aquí te lo guardamos, Irene, cuando puedas venir. Cada una se lleva la novela de John Connolly, Todo lo que muere, de Editorial Tusquets. Gracias, Carlos Edún, nuevamente, por el obsequio de estos libros para los radioescuchas. Vamos a la bibliografía en general de todo antes esto. de la bibliografía, que pedían la lista de libros que, Sí. bueno, y además acuérdate que también desde los 2 años anteriores nunca dábamos la lista por completo, Sí. para que no se empachen. A ver, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Ahorita para dentro de 2 meses hay que leer los 3 cuentos de Edgar Allan Poe, El doble asesinato,
de la calle Morgue, La carta robada y El misterio de María Rogeta. Con eso, luego veremos cuáles otros van leyendo. Bueno, si le quieren adelantar un poquito más, cualquier cosa de Sherlock Holmes. Bien. Bibliografía. Les voy a dar bibliografía sobre el tema, porque darles bibliografía de qué escritores es una lista interminable. Tú subiste en Facebook un link Sí. a 100 novelas policiales. Es una lista que está en inglés, entonces muchos de los títulos no corresponden con la traducción en español, pero hay infinidad de listas de esos, de autores policíacos en internet. Yo lo que les voy a dar es algunos libros sobre el género. Por ejemplo, de Javier Coma, Diccionario de la novela negra norteamericana, de Editorial Anagrama. También de Anagrama, de Patricia Highsmith, Suspense, cómo se escribe una novela de intriga. Patricia Highsmith puede escribir perfectamente sobre eso porque es una escritora del género policial. De hecho, de ella es la novela en la que se basó una película, Extraños en el tren, donde es dos cuates desconocidos, se intercambian los asesinatos que quieren cometer para que no tengan móvil ninguno de los dos. De un autor también de novela policíaca, uno de los autores de Vértigo, aquella genial película de Alfred Hitchcock, Tomás Narcejac, Una máquina de leer, la novela policíaca, Una máquina de leer. Ahí habla sobre la novela policíaca clásica, es del Fondo de Cultura. De Narcejac junto con Boileau, Narcejac y Boileau además escribieron Las Diabólicas, que también se hizo una muy buena película, Las Diabólicas. De Narcejac, Boileau, la novela policial en Paidós. En Fondo de Cultura, de Jerry Palmer, Thrillers, la novela de misterio. Y quizás las que nos digan algo más, de Ilan Stavans, Antihéroes, México y su novela policial, en Joaquín Mortiz. O de Lauro Zavala, En teorías del cuento 2, publicado por la UNAM. Vienen varias cosas acerca de la novela policial, entre ellas las reglas de Edgar Allan Poe, las reglas de Bandine, las reglas de varios autores. Luego comentaremos más sobre muchos de ellos. Bien, quiero agregar a la bibliografía que nos ha proporcionado Pepe Bru y agradecer enormemente a Hugo Ismael Rodríguez, que nos aporta Relatos Maestros Policíacos. Es una antología. Relatos Maestros Policíacos. Está estupenda, lo estuve leyendo en estas vacaciones y tiene, por ejemplo, las 12 figuras del mundo de Borges, esto que comentábamos, por supuesto la carta robada de Allan Poe, tiene también Cazador Casado de Conan Doyle, El jorobado de Maurice Leblanc, en fin, está interesantísimo. Incluso Wilkie Collins también. El velo negro de Charles Dickens. No, y de Wilkie Collins. Sí. También. De la dama lunar, la dama de blanco. Sí. La piedra lunar y la dama Relatos de blanco. Maestros Policíacos, antología de Agustí Bartra. Bueno, buenísimo. Y además el propio Gracias, Hugo. Borges con Bioy Casares Sí. escribieron y publicaron varias antologías de cuentos policiales. Era un género que les gustaba mucho. Yo ahí empecé a apreciarlo más porque normalmente te dicen que la novela policíaca es una literatura de evasión. Y además, como si eso fuera malo. No, Claro. pues sí, qué bueno que es literatura de evasión. De vez en cuando me quiero evadir de todo lo que está pasando. Ya no quiero estar con todos los spots de los políticos, con todas las marchas de Ayotzinapa. Me quiero evadir un poquito. Además, evadirte con inteligencia cuando el escritor te hace participar desarrollando tu potencialidad también de disertación y de elucubración, ¿no? Bueno, de evadirte deducción. permanentemente sí sería espantoso, Terrible. pero evadirte Sí. de vez en cuando. Es sano. Bueno, ¿qué no es evasión también leer El Conde de Montecristo o Los Tres Mosqueteros o Los Tigres de la Malasia? Pues Claro. sí,
pues uno se va a otro mundo, se va a otro universo, con Tarzán, con Mowgli en el libro de la selva, Sí, claro, claro. Y entonces, bueno, evasión, y yo vi que escritores renombrados como Borges tenían en mucho aprecio. Alfonso Reyes, Borges, Sí. Bioy Casares, muchos tenían en aprecio el género. En el caso de Borges, no solo escribir antologías, sino de hecho crear un personaje, don Isidro Parodi, Sí. que además en el mismo título pues nos remite obviamente a parodia, ¿verdad? Isidro Parodi. Sí. Bueno, pues con esto inauguramos esta nueva Vertiente. vertiente De su programa, de Las su Nueve con programa, Usted. que nos vayan retroalimentando qué les va gustando, qué no les va gustando y lo iremos tomando en cuenta. Y a los amigos que han llamado, muchas gracias por hacerlo. Les recuerdo que este programa se retransmite mañana a las 8 de la mañana en 25.1, que es la estación de las noticias, en el análogo de cable, por ejemplo, 217, para que usted pueda ver 8 de la mañana. Y así puede recordar este programa y luego a las 9 ya estamos en vivo nuevamente. John Connolly, Todo lo que muere, gracias por estos libros, Editorial Tusquets. Y además decirles a los amigos que han obtenido este libro que pueden pasar aquí a su casa de C7. Es Rojas González, 155, esquina con Avenida México. A partir de este momento pueden recoger sus libros, sus regalos y nuevamente agradecer a Carlos Edu este enlace con Tusquets. Muchas gracias. Y le esperamos entonces mañana para seguir conversando aquí por las mañanas a las 9 con usted. Hasta entonces, nuestro agradecimiento a un gran colaborador, Pepe Bru. A las 9 con usted. Continuamos.